Bueno, pues gracias a los dos por vuestra presentación, por centrar un poco el debate. El debate no es si hay cambio climático o no. El debate no es si hay calentamiento global o no. Hay cambio climático en la medida que hay calentamiento global. No somos negacionistas, es más, ningún geólogo puede ser negacionista porque la existencia de los cambios climáticos es un descubrimiento de la ciencia geológica. Es decir, nosotros fuimos los que le dijimos a la sociedad que en el pasado había habido ciclos de calentamiento y ciclos de enfriamiento del planeta hasta llegar a las cuatro últimas glaciaciones del Cuaternario en el que vivimos, en el periodo Holoceno en que vivimos. Bueno, ¿por qué hemos escrito este libro? Stefan, que está en Karlsruhe, en Alemania, y Enrique, que está recuperando parte de los bajos de su casa, que está en un afluente del Barranco del Pollo, y como tal, pues tardó 3 días en encontrar. Estaban fuera, habían ido fuera a una competición deportiva de una de sus hijas en Bulgaria, y cuando llegaron, lo primero fue encontrar al perro que se había escapado, el pobre muerto de miedo, porque la tapia de la finca se había derribado completa. Entonces el perro pasó 4 o 5 días por el monte perdido hasta que al final apareció. No es que sea muy importante, pero hubo que buscar al perro 4 días. Bueno, pues hemos escrito este libro entre Stefan y Enrique y yo, porque para intentar dar una idea de lo que está ocurriendo con el clima, si esto no ha ocurrido antes y si, como nos dicen, la Tierra está en peligro. La Tierra está en peligro. Dicen. También nos dicen que está subiendo el nivel del mar, cosa que es verdad. ¿Esto es realmente peligroso? ¿Cuáles son los parámetros, aunque nos dicen que es el CO2 emitido por la actividad económica antropogénica, cuáles son los parámetros naturales que hacen responder a la evolución climática? Porque los ciclos climáticos ya se han producido con anterioridad, cuando no estábamos nosotros. Luego quiere decirse que hay parámetros naturales que provocan el calentamiento, los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Evidentemente son las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, o GEI, los responsables de estos cambios. Y sobre todo, y principal, que es lo que más nos mueve, ¿qué implicaciones económicas y sociales tiene la actual política climática inspirada en la hipótesis antropogénica? Nosotros pensamos que en este caso es válida esa definición de político, que dice que un político es aquella persona capaz de encontrar problemas donde no los hay y darle soluciones equivocadas. Y por último, se está transmitiendo a la ciudadanía bien la información disponible en los medios de comunicación y las redes, porque nosotros detectamos que empieza a haber, sobre todo entre los jóvenes, ansiedad climática, ganas de no hacer las cosas que hay que hacer, casarse, tener hijos, tener una casa, yo qué sé, por ansiedad climática. Nos vamos a morir. Bueno, lo que está ocurriendo no ha ocurrido nada, no ha ocurrido nunca antes. Este es el famoso palo de hockey. Probablemente habrán visto ustedes esta gráfica muy a menudo. El palo de hockey, que va desde, digamos, los últimos 2000 años, es un tratamiento estadístico de los datos. Se ve todo más o menos recto, y luego al final, a partir de 1850, hay una subida muy grande de las temperaturas. Es una evolución reconstruida. Esto no lo digo yo, lo dice el IPCC, es una evolución reconstruida. Esta es la curva de temperatura media global. Hay varias entidades que publican estas cosas. Bueno, esta es Berkeley, que es una universidad seria, y publica esta curva desde 1850 hasta la actualidad. Y como se ve, pues en la curva hay variaciones. Hay una parte más o menos recta hasta los años 20-30. Después hay una cosa que ha comentado José María, que es de los años 40 a los 70, ha habido una bajada. Era cuando se hablaba de
de la posible glaciación futura. Y luego desde los años 70 hasta ahora, pues bueno, la curva va subiendo, sube 0,1 grados por década, más o menos. Claro, esta curva tiene un problema. El problema es que los datos no son iguales los de los años 80 en adelante que los anteriores a los años 80. ¿Por qué? Porque anteriormente a los años 80, la mayor parte de las estaciones meteorológicas del hemisferio norte estaban en... Ahí vale. Estaban en zonas rurales. Y estas zonas rurales han sido absorbidas por las ciudades en buena medida, y las diferencias en temperatura por las islas de calor urbanas, por el asfalto, por los cementos y tal, hace que en el mismo día entre una zona rural y el centro de una ciudad pues haya diferencias de 5 o 6 grados. Esto traducido a la curva pues modifica mucho la curva, ¿no? Por ejemplo, estos son todos los observatorios según Martin Durkin. Todos los datos que yo pongo aquí están publicados en artículos de alta capacidad técnica, ¿eh? No son revistas menores ni nada, son todos datos evidentemente contrastados por pares. Lo digo ya de mano. Ahí hay una curva del total de los observatorios mundiales, de temperaturas media global, y hay una curva de las que solo son rurales. Al principio coincidían más o menos, y hoy día pues hay una diferencia pues casi de grado o grado y medio. Aquí tiene una curva que es la misma en tierra, pero esta es en los océanos. Claro, los océanos son el 75% de nuestro mundo. Hay que decir una cosa muy clara ya desde el principio. La temperatura media global no es un dato científico. Nadie sale a la calle con un termómetro y mide la temperatura media global, eso no existe. Es decir, la temperatura media global es un cálculo estadístico de miles y miles de estaciones meteorológicas, con todo lo que ello conlleva del cálculo estadístico. Pero claro, no es lo mismo una estación en una ciudad que una estación rural, no es lo mismo un termómetro que tiene 150 años y que se sigue midiendo porque la serie es continua, que uno nuevo. No es lo mismo, hay muchas ponderaciones que hacer. Es decir, la temperatura media global, y todos aceptamos aproximadamente esta curva, no deja de ser más que una aproximación a la realidad. Por eso cuando se ven las noticias que la temperatura ha subido 1,42 grados, pues eso es falso, da una mala impresión de seguridad, porque claro, si yo hago un cálculo estadístico, al final me sale un número con decimales, lo cual no quiere decir que ese número sea bueno, ni el número ni los decimales, porque si yo aplico otro modelo estadístico me va a salir otra cosa más o menos, es decir, no es reproducible y por tanto hay que tomarlo como se toma. Es importante la tendencia, pero no el dato en concreto. No sé si me estoy explicando la importancia que tiene. Esto, por ejemplo, es el mundo de noche, todo nuestro mundo. Como ven, todas las luces corresponden a la urbanización que existe hoy día. Tienen ustedes ahí toda esta Norteamérica, a la parte izquierda, toda la fachada este de Norteamérica, se ha colonizado, urbanizado prácticamente en los últimos 100 años. Antiguamente eran tierras de labor y toda la temperatura de estas zonas ha aumentado de acuerdo con las islas de calor que les enseñé. Pasa lo mismo en Europa Occidental, está completamente urbanizada y no es la misma que hace 100 o 150 años. Esta gráfica, que está en el libro se dedica un capítulo completo al tema de la temperatura media global. Es donde están situadas todas las estaciones meteorológicas que se tienen en cuenta. Ya les digo que son unas 20.000, más o menos. Pero claro, están todas en Norteamérica, están todas en Europa Occidental, hay algunas en China, pero claro, y en Australia, que es otra zona civilizada en la parte este de Australia. Pero claro, no hay casi ninguna en el Ártico, no hay casi ninguna en el Antártico. En el Antártico, en la Antártida hay unas 100 estaciones. No hay casi, prácticamente ninguna en las zonas marinas, pero tampoco en el desierto del Sahara, que si yo fuera calentólogo pondría muchas, porque subiría mucho la temperatura media, ¿no? Tampoco las hay en el Amazonas
o en los desiertos centrales de Australia. Y por supuesto no hay ninguna, o muy pocas, en Siberia y en el norte de Canadá. En Groenlandia casi ninguna, que es el punto más frío del planeta, dicho sea de paso. En fin, es para que se den una idea de cómo se consiguen los datos, ¿no? Bueno, este es el palo de hockey. Dice que es una evolución reconstruida, han dicho, y que es la observada sin precedentes a lo largo de los 2000 años anteriores. Estos son los 4000 años anteriores. Estos son datos de sondeo en Groenlandia, donde se han podido medir temperaturas y composición de la atmósfera en aquellas burbujitas de aire que quedan dentro del hielo aprisionadas. Bueno, pues como ustedes pueden ver, con datos históricos, hemos puesto aquí datos históricos del calentamiento en la época minoica, alrededor de 1500 años antes de Cristo, en el Imperio Romano. Una de las causas del florecimiento del Imperio Romano fue que vivían con varios grados de temperatura por encima de nosotros. En la Edad Media, un calentamiento, en la Alta Edad Media, un calentamiento, en este caso, los vikingos llegaron a conquistar Groenlandia, la Tierra Verde, Groenlandia, consiguieron habitarla durante 200 años, y luego, en el pésimo climático, cuando empezó la Edad de Hielo, la pequeña Edad de Hielo, toda esta zona de aquí es lo que llamamos la pequeña Edad de Hielo, que tiene lugar entre el siglo XIII y el siglo XIX, mitad del siglo XIX, y luego ya viene el calentamiento que llamamos de la modernidad, que es el actual. Estos son datos objetivos, se pueden reproducir, están los testigos de hielo ahí para volver a analizarlos. Este es el palo de hockey y este es el palo de hockey. ¿Dónde han ido a parar los máximos y los pésimos en el análisis estadístico? Esto no me lo he inventado yo, está en el IPC. Y los autores son Ali y Hulum, y está publicado. Esto es una foto de Groenlandia, sacando sondeos de hielo, que luego pueden llevarse al laboratorio. Aquí se ve, por ejemplo, una capa negra, que no es nada más que una erupción volcánica. Tenemos datos cronológicos de casi todas las erupciones volcánicas de los últimos 800.000 años, las importantes, claro, las que llegaron a Groenlandia. Coincide también, dicho sea de paso, con testigos de hielo hechos en la Antártida. Coincide. Los dos puntos coinciden. Ahí tiene esto ya cortado el testigo y hecho una lámina delgada. No sabemos los geólogos, aquí hay algunos. Y aquí tienen todas las capitas alternando, capas blancas, capas negras de verano y de invierno, etcétera, etcétera. Y este es el resultado final para los últimos 400.000 años. Estos son los últimos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de calentamiento global del último millón de años. El último millón de años, el nuestro es el 11. Tienen ahí tanto la temperatura en azul como las partes por millón de CO2. Claro, si yo solo cojo el palo de hockey, el punto se está calentando a una velocidad vertiginosa, la gráfica comprimida. Esta es otra cosa muy divertida. Si yo alargo la gráfica, la pendiente baja; si la encojo, la pendiente sube. Pero siempre nos enseñan la pendiente encogida, no sé por qué. No me atrevo a adivinar. Si yo cojo esta gráfica, tengo ahí una curva verde que digamos es una media móvil, como puede ser la media móvil de los valores del IBEX, y resulta que lo que parece es que la temperatura está bajando. De hecho, llevamos 60 millones de años enfriándonos. 60 millones de años, luego lo verá. Si yo cojo esta gráfica de los últimos 400.000 años y saco una tendencia, pues la tendencia es que, bueno, que estamos como siempre, en los últimos 400.000 años. No sé si me explico lo que quiero decir. Y hay un señor fantástico, este señor es fantástico, Milutin Milankovic, era creo que era serbio, siempre se dijo que era yugoslavo, pero claro, como eso ha desaparecido, pues creo que es serbio, serbio o croata, no me acuerdo. Que a principios del siglo XX calculó los parámetros orbitales de la Tierra y cómo esos parámetros influían en la insolación solar que recibe la Tierra.
Hay tres parámetros básicos que son la excentricidad, que cambia cada 100.000 años, es decir, la órbita de la Tierra hoy día es prácticamente circular, no es circular, pero casi, pero puede ser más elíptica o menos elíptica, es lo que se llama excentricidad. La inclinación tiene que ver con el eje de la Tierra. La Tierra no está vertical respecto a su plano de la órbita, sino que está inclinada entre 22 y 24 grados y medio. Ahora estamos casi en 24 grados y medio, en 24, y vamos hacia los 22, en un ciclo de 41.000 años. Y luego hay la precesión, que como mejor se explica es con las peonzas, de niño. Cuando tiramos las peonzas, la peonza hacía así, no se quedaba recta girando, sino que hacía un círculo de precesión alrededor del polo. Hay un ciclo de precesión cada 19.000 o 23.000 años. Pues bien, Milutin Milankovitch, con lápiz y papel, no había ni calculadora, calculó esta curva en el año 20 del siglo pasado. Esa curva representa para el año cero, o sea, digamos la actualidad, esto fue más o menos la actualidad, y 100.000 años atrás y 100.000 años adelante, cómo veía él la insolación. La insolación varía combinando los tres ciclos y combinando parámetros del Sol entre un -3 y un +3% respecto a un valor medio que es 1380, creo recordar, vatios por metro cuadrado. No me acuerdo exactamente ahora, pero bueno. Bueno, pues tenemos esta curva de los últimos 100.000 años y tenemos esta curva de los sondeos del Canadá, de Groenlandia. Casa prácticamente, perfectamente, el ciclo de Milankovitch con los ciclos que se obtienen de los datos de los sondeos. Y esto es lo que va a pasar en el futuro, según Milankovitch. Si yo he detectado lo que ha pasado en el pasado perfectamente, ¿por qué voy a dudar de las previsiones para el futuro? Estas previsiones quieren decir que dentro de 50.000 años estaremos metidos en una glaciación generalizada y que a partir de los próximos 100, 200 o 300 años, a tanto no podemos aquilatar, en la temperatura empezará a bajar en la Tierra para formar esta pequeña vaguada y volver a subir otra vez, porque todo esto no es voy para acá y luego para allá, sino que hay oscilaciones más o menos grandes dentro de las oscilaciones generales. Volvemos a esta curva, que nos estamos enfriando, y esto de aquí, pues aproximadamente sería esto de aquí, que es lo que han representado los autores. Esta es una gráfica que tiene una cierta trampa. La trampa es que esto de aquí a aquí son 500 millones de años, pues, bueno, 400. Esto es el Cámbrico, el Silúrico, el Ordovícico, etcétera, etcétera. Esta gran glaciación que hubo aquí, estos son grados, más o menos respecto a la temperatura actual. El mundo ha estado 14 grados por encima de la temperatura actual y la vida no se ha resentido. Entonces, también hemos estado 5 o 6 grados por debajo de la temperatura actual en épocas de glaciación. Llamo la atención cómo esta glaciación del Carbonífero y el Pérmico, es la gran glaciación que hubo en la Tierra, coincide aproximadamente con las glaciaciones últimas que hemos tenido. Y hoy día tenemos una temperatura bajísima, tanto en temperatura como en CO2. Estamos a este nivel. Estamos al mismo nivel casi que cuando la glaciación, es decir, con 400 partes por millón de CO2, que es lo que hay ahora, 420, en el Carbonífero y el Pérmico una glaciación generalizada. Lo dejo ahí para que vean la relación que existe entre CO2 y temperatura. Aquí están representados los últimos 50 millones de años, es decir, lo que es el Paleoceno, el Eoceno. En el Eoceno había 14 grados más que ahora. Y desde entonces, en estos últimos 40, 50 millones de años, no hacemos otra cosa que enfriarnos en el planeta. Esta tercera parte son los últimos 5 millones de años. Los últimos 5 millones de años siempre nos hemos estado enfriando, siempre. Es una pendiente constante. Ahí ven las oscilaciones también. Y bueno, este es el último millón de años y los 11 ciclos que se han descubierto en Groenlandia. Y esto último son los últimos 20.000 años, que es el Holoceno en el que vivimos. Tiene 10.000 años de un calentamiento importante y ahora estamos más o menos estabilizados. De hecho,
desde que se calentó el Holoceno, hemos tenido una pequeña neoglaciación, luego lo veremos en otra diapositiva. Esa sería la curva general, de alguna manera, ¿no? Hay unas preguntas inquietantes en todo esto. ¿Quién, cómo y por qué se ha decidido que la temperatura ideal del planeta era la que había en 1850, cuando salíamos de la edad de hielo, y no otra? ¿Por qué la temperatura sobre la que tenemos que basarnos es la de 1850 o la media entre 1850 y 1900? ¿Por qué? ¿Quién lo ha decidido? Ah, que no había industria. Bueno, ¿y qué? Es decir, ¿por qué esa era la temperatura buena y no otra? Era una temperatura más baja, era de 13, algo, no como ahora que tenemos 14, bueno, de media, global. Claro, es que todos esos fenómenos que regulan esta curva y que han regido la evolución climática durante miles de millones de años, dice aquí, bueno, al menos en los últimos 500 millones de años, que es donde tenemos datos, ya han desaparecido y solo funciona el efecto invernadero y los gases de origen antrópico. O sea, ¿dónde están todos los fenómenos naturales que han dado lugar a esta evolución climática? Ya pararon, o sea, ya no se mueve el sol, no hay insolación, no hay excentricidad de la curva de la órbita, etcétera, etcétera. Eso no influye en nada, solo el efecto invernadero y los gases emitidos por el hombre. Pero el efecto invernadero lo ha habido siempre, independientemente de que emitamos CO2 o no, porque el gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Nuestros cielos son azules y no negros porque tienen vapor de agua. Y lo que mantiene el efecto invernadero básicamente es el vapor de agua y la temperatura, la nubosidad. Son los parámetros naturales que mantienen ¿Es el CO2 antrópico el principal responsable de todo esto? Bueno, otra cosa es el nivel del mar. El nivel del mar está subiendo, claro que está subiendo. Sí, pero es que fíjense ustedes que en los últimos, entre los 10.000 y los 7.000 años antes del presente, el nivel del mar ha subido del orden de 10 milímetros al año, porque se acabó la glaciación y todo el casquete polar ártico que ocupaba media Europa se fue fundiendo y fue provocando el alza del nivel del mar. El nivel del mar, al final de la glaciación, estaba 120 metros más bajo que hoy día. Al final, en los últimos 8.000, 7.000, 8.000 años, la subida del mar se ha estabilizado y está al orden de 3, 4, 2 milímetros al año. Incluso ha habido veces que el nivel del mar está por encima del que tenemos hoy día. Nadie tiene derecho a un nivel del mar estable, ya se lo digo. Los humanos no tenemos derecho ni a una temperatura estable ni a un nivel del mar estable. Esto es Europa Occidental. Esto es Europa Occidental hace 16.000 años. La línea verde era la costa. Toda esa zona verde. Todo esto se conoce muy bien porque esto que es el Mar del Norte, toda esta zona que es el Mar del Norte hoy día, está muy estudiada por culpa de los campos de petróleo. Entonces, estos ríos que se pintan aquí son de verdad. De hecho, se buscan como almacenes de petróleo. Todo esto es la costa hace 16.000 años. ¿Cómo era la costa hace 8.000 años? Hace 8.000 años todavía se podía ir de París a Londres, incluso a Aberdeen, andando. Y aquí quedó una cosa que se llama el Doggerbank. Doggerland, podrán verlo en internet, Doggerland, etcétera, etcétera. Es una zona de caza de nuestros antepasados cromañones, donde vivían y que tuvieron que abandonar hace 8.000 años por la subida del nivel del mar. Fíjense ustedes que aquí no existía el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha tiene menos de 7.000 años. Casi que nos hubiéramos ahorrado el túnel. Pero no, ahora ya la costa es esta. Aquí todavía había algunos casquetes glaciares en Irlanda y en Escocia, y no existía el mar Báltico. Hace 16.000 años el mar Báltico no existía. Había el Golfo de Noruega y poco más. De hecho, esta figura que hay aquí, esto es una red de pesca, una red de arrastre en Doggerland, que ha cogido, y de hecho los pescadores los venden, un hueso de mamut. Habitualmente se encuentran huesos de mamut, hachas prehistóricas en las redes de arrastre sobre Doggerland, que es este banco que queda aquí, que quedó como una isla, y hoy día está a 16 metros de profundidad. Esto es
el Golfo Pérsico, con los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, están en alemán, por esto esta diapositiva es de Stefan. Y esto es como es ahora, Claro, aquí, si lo vemos, esto era hace 17.000 años, ¿y cómo está ahora? Puede ser una de los orígenes de la leyenda del diluvio universal, si lo ven con un poco de cuidado, porque aquí fue donde se originó nuestra civilización humana. Y bueno, si todas las religiones tienen esa idea del diluvio universal, no sé por qué. Entonces algo de verdad podría haber. Y la verdad es que hace 17.000 años era tierra firme, en los valles, y hoy día pues está así. Y esto es la cueva de Cosquer, en el sur de Francia. Es una cueva inundada por agua de mar, donde hay una serie de pinturas paleolíticas de caballos de 48.000 años de antigüedad. Esta cueva se descubrió porque unos submarinistas entraron vieron la cueva, estos son calizas, vieron la cueva a 38 metros de profundidad de la entrada, entraron y salieron a esta cama. Hoy día se puede visitar porque han hecho un pozo para poder bajar a ver las pinturas. Si usted divide 48.000 años entre 38 metros, le salen 2 milímetros al año, más o menos. Ahí tiene un corte de la cueva. Aquí vivía la gente cuando el mar estaba más bajo, ha subido 36 metros en los últimos 40.000 años. Bueno, esto es Heraclión en Egipto. Aquí está bajo 4 metros de agua. 4 metros de agua en 2.000 años son 2 milímetros al año. Esta es una curva que encontramos en una publicación. Habla de los últimos 30 años. Aquí se ve que ha subido 2,1 milímetros por año en estos años, luego 3,3 y luego 4,77. No sé de dónde sacan los datos, porque además, si esto fuera así, esta curva sería una parábola y no una recta, como ponen. Al final dice que la tendencia es de 3,43. Bueno, pues 3,43, 2, 3, es la tendencia, no es como para asustarse. Eso quiere decir que dentro de 75 años, en 2100, que es una fecha muy curiosa que siempre se utiliza, pues con 3 milímetros al año habrá subido 3 por 7, 21 centímetros. Esta, mi mano, 21 centímetros lo que habrá subido para 2100 el mar. No sé cuál es el problema. Pero esta es la curva desde 1900, y aquí podemos ver que esta curva la hemos casado con la curva que nos da el sistema de medida a nivel del mar global que existe por satélite. Y entonces resulta que, pues sí, pues son 2 milímetros al año, que es lo que venimos diciendo. 2 milímetros. Pero es que ya subía 2 milímetros al año en los años 20 y 30. En los años 60 y 70, que es este tramo intermedio, se paralizó la subida al nivel del mar porque la Tierra se estaba enfriando. Bueno, el mar no puede ser ni ha estado nunca estable. Y la velocidad de ascenso actual, pese a lo que digan los periódicos, es de la más estricta normalidad. Los gases de efecto invernadero son los causantes del cambio climático, o del calentamiento global, más que del cambio climático. Bueno, pues es que el CO2 son 420 partes por millón. En este cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, sería ese cuadradito de ahí abajo. Es decir, esto lo ponemos en el libro por divulgación. Nadie tiene la idea de lo que son 1 parte por millón, o 40 partes por millón, o 400 partes por millón. Es eso, ese cubito en un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que es 1 metro cúbico, caben 1 millón de centímetros cúbicos, y 420 cubitos son de CO2. A cambio hay 780.000 cubitos de nitrógeno y 210.000 cubitos de oxígeno. Bien, y 4.000, porque pone que es el 0,4 el vapor de agua, pero el vapor de agua oscila entre el 0,4 y el 4% dependiendo de las zonas de la Tierra. Por otro lado, el CO2 no es un contaminante, que es otra cosa que se suele decir, es que hay contaminación, no sé qué. La contaminación es una cosa y el CO2 es otra. No tiene nada que ver, y el gas CO2 no es contaminante. De hecho, ustedes en sus pulmones tienen 5.000 partes por millón, habitualmente, si respiran bien. Si tienen problemas, no sé, pero si respiran bien, 5.000 partes por millón.
Bueno, pues el 0,4 de CO2 es responsable aproximadamente del 20% del efecto invernadero. El otro 80%, el responsable es el agua. No hay consenso, esto hay que decirlo, sobre el porcentaje de CO2 que se debe a las emisiones antrópicas. Hay autores que hablan del 3% hasta el 30%. Yo estoy más bien del lado de los del 3%, pero bueno, eso es discutible. Javier Vinós, que está ahí, es más favorable a más. Pero bueno, en cualquier caso, sea el 3 o sea el 30, eso correspondería al 0,6 o el 6% del efecto invernadero total. O sea que realmente no parece que tenga mucha influencia climática. ¿De qué depende el contenido de CO2 en la atmósfera? En primer lugar, del mar. Es decir, el mar es el gran almacén de CO2 del planeta. Es el que regula la cantidad de CO2 que hay en el planeta. ¿Por qué? Pues porque esta es la curva de solubilidad del CO2 en agua salada. Y es muy curioso porque cuanto más fría es el agua salada, más CO2 admite en su interior. Es decir, 2 gramos por litro. La cosa está en gramos por 100 gramos de H2O, pero bueno, estos son 2 gramos por litro y estos son 1 gramo por litro. Si yo caliento el agua por el calentamiento global de 10 a 30 grados, es decir, 20 grados, pues el mar exhala, desorbe 1 gramo por litro de agua, que aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera. Si yo enfrío el agua, el mar retiene CO2 de la atmósfera. Es así de simple, se llama curva de solubilidad. El mar no se acidifica. Si no, es que claro, es que coge CO2 y la acidifica, ¿no? El mar lo que hace es coger la cantidad de CO2 que necesita para estar en equilibrio con la atmósfera, punto pelota. De la actividad, depende esto, evidentemente, de la actividad volcánica terrestre y submarina, que hay mucha. Tenemos 1.500 volcanes activos en superficie, más muchas zonas volcánicas que, aunque no están activas, emiten CO2, y en las dorsales centrooceánicas hay 65.000 kilómetros, y se calcula que puede haber 20.000 volcanes. Esos 20.000 volcanes vierten directamente el CO2 al agua, que los absorbe. Entonces, por eso el mar tiene tanto CO2. También depende del consumo de CO2 por las plantas, por las algas, por la fotosíntesis. De hecho, si no hubiera CO2, no podríamos vivir, las plantas se morirían. Por debajo de 150 partes por millón de CO2, la actividad fotosintética se paralizaría y la producción de oxígeno también, aparte de la comida. También depende, evidentemente, de las emisiones antrópicas, pero sobre todo depende de esto, de la curva de solubilidad. Bueno, estas son las 3 gráficas principales del calentamiento global. Yo no me gusta hablar de cambio climático, yo siempre hablo de calentamiento global, procuro al menos hacerlo. Esta de arriba es la gráfica de Kelling. La gráfica de Kelling es la medida de las partes por millón de CO2 que hay en la atmósfera en Mauna Loa, en Hawái. Richard Kelling fue un científico que empezó a medir esto y llevamos midiéndolo desde hace 60 años. Para nuestro orgullo podemos decir que hay una curva muy similar hecha en el observatorio de Izaña en las Islas Canarias. Esta curva que se ve aquí son las emisiones de CO2 anuales a la atmósfera desde 1850 hasta ahora. Como se ve, está en gigatoneladas, 5.000 millones, una gigatonelada pues son 1.000 millones de toneladas, para hacerse una idea. Pero bueno, como se ve, nunca se emitió CO2 hasta aproximadamente los años 40, 30, 40, que ya empezó la curva a subir. Hoy día se están emitiendo del orden de 35, 38 gigatoneladas por año de CO2, y esta es la curva que ya les enseñé antes de temperatura media global. Como se ve, en los primeros años he puesto estas rayas para más o menos decir que la curva hace un poco lo que quiere, la temperatura hace lo que quiere a igual nivel de CO2. Luego, de repente, entre los años 20 y 40 empieza a subir, a pesar de que la producción de CO2, la emisión de CO2 era muy bajita, del orden de 5 gigatoneladas por año. Era bastante estable y, sin embargo, la curva de temperatura se dispara.
0,1 grados por década, 0,1 grados por década. Y cuando digo se dispara, es que sube 0,1 grados por década, no es que... Pero luego, en los años 40 a 75, hay un descenso de la temperatura media global, cuando hay un ascenso importante de las emisiones de CO2. Eso tiene que ver, el descenso tiene que ver, evidentemente, con los parámetros naturales de la Tierra, punto. El ascenso del CO2 tiene que ver con el incremento de la actividad económica mundial debido a la salida de la guerra mundial. Al salir de la guerra mundial se crea una gran actividad económica, todo el mundo progresa, todo el mundo hace acero, hace cemento, hace no sé qué, y toda la economía se dispara. Y mientras el CO2 sube muchísimo, la temperatura media global desciende, hasta tal punto que en los años 70 se hablaba del inicio de una nueva glaciación. Esto está en la hemeroteca, se puede ir a ver en Newsweek o Time o cualquier periódico medianamente serio, hablaba de que íbamos derechos a una glaciación. Tampoco fue tanto, porque lo que había bajado era medio grado centígrado de la temperatura, tampoco. Pero bueno, y a partir de los años 70 hasta los 90, la temperatura vuelve a subir la temperatura, se incrementa siempre la emisión de CO2, pero curiosamente la temperatura sube 0,1 grados por década, igual que en los años 20. Posteriormente hay una cosa rarísima que nadie se explica, yo no he encontrado explicación, a lo mejor Javier, que está ahí, la sabe, que es lo que llamamos la parada del 98. En los años anteriores y posteriores al 98 se estabiliza la temperatura, a pesar de que seguimos emitiendo CO2 como si no hubiera mañana, porque el CO2 lo emitimos cada vez más y va a seguir así. Y luego ya volvemos a la parte final, que sube. Evidentemente estas dos curvas que suben tienen correlación, cualquier matemático lo podrá corroborar. Dos curvas que suben se pueden correlacionar sin ningún problema. Otra cosa es que tengan causalidad, que es otro tema. Esto es un histórico de temperaturas desde hace 500 millones, de temperaturas arriba y CO2 abajo. Bueno, pues ahí lo tienen. Nosotros, la temperatura, pues parece que, se podría suponer que en una curva más o menos así media, por decirlo así, son grados Fahrenheit, son grados Fahrenheit, y el CO2, que estuvo altísimo, hasta 8.000 partes por millón en el Cámbrico, luego estuvo con 6.000, luego bajó a 400, que es lo que les comentaba, de que había 400 partes por millón en el Carbonífero y en el Pérmico, con una glaciación impresionante de todo el planeta, y hoy día también hay 400 partes por millón y no tenemos glaciación. Solo tenemos dos polos con hielo. El hecho de que haya dos polos con hielo también es inusual. En el 90% del tiempo geológico no ha habido hielo en los polos, o ha habido hielo en un único polo, no en los dos a la vez. Eso solo ha pasado en el 10% del tiempo geológico. Esto lo que llamamos, esto es muy divertido, esto es lo que llamo yo, en el libro lo llamamos, y es así la paradoja del Oligoceno. Como les he dicho, desde hace 50 millones, curva negra, nos venimos enfriando con datos. Nos venimos enfriando, pero también es cierto que hay saltos. Por ejemplo, aquí en el Oligoceno, de repente la temperatura cayó muchísimo, cayó 4 grados prácticamente. Estuvo estable o medio subiendo un 10 o 20 millones, ¿cuánto? 15 millones de años, para luego volver a caer otra vez. El CO2 a su bola, es decir, primero bajó, luego se estabilizó, luego subió, luego volvió a bajar, bajó muchísimo, y solo al final, más o menos, al final, las dos curvas coinciden, más o menos. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí lo que pasó, o al menos es la interpretación que se le da, es que se separó Australia, la Antártida y Sudamérica por la acción de las placas tectónicas, y se pudo formar la corriente circumpolar antártica en el mar, que dejó aislado al continente antártico, y a partir de ahí se produjo una glaciación que lo tiene como lo tenemos ahora. Es decir, inmediatamente que se produce la glaciación, el CO2, que andaba aquí haciendo sus cosas, baja radicalmente. ¿Por qué? Porque toda el agua del Antártico capta CO2
de la atmósfera. Luego ya queda más o menos estable, aunque la temperatura sigue bajando. Y solo en el final, en el Pleistoceno y en el Holoceno actual, las dos curvas medio coinciden. Ahí está. Esto es una ampliación de lo anterior. Y aquí está el glaciar del Oligoceno medio y la congelación de la Antártida. ¿Qué pasa en nuestra época? Nuestra época es el Holoceno, no el Antropoceno que andan por ahí diciendo, el Holoceno. Esto ni siquiera es el Holoceno, son los últimos 11.000 años del Holoceno, básicamente el periodo histórico. Hay alguna ciudad por ahí, por Turquía, que se dicen que sí tiene 11.000 años. Bueno, pues esto sería nuestro periodo histórico humano. Yo lo hemos puesto aquí como esta zona amarilla desde hace 5.200 años. Nos ponemos muy tontos con esto del 8,2K y el 5,2K, pero bueno, 8.200, 5.200. Aquí se ve cómo hace 11.000 años la temperatura subió casi 4 grados, se estabilizó con sus altos y sus bajos, con sus subidas y bajadas, y a partir de aquí, del año 5000, de por aquí, la temperatura empezó a caer. Se produjo una neoglaciación, pequeñita, pero luego se estabilizó un poco. Aquí están los máximos romano y el minoico que ya les enseñé en la curva de Groenlandia, hasta llegar al siglo XII, donde la temperatura se desploma a 2 grados y entramos en lo que se llama la pequeña edad de hielo, que dura prácticamente los siglos XIII a XIX, a XVIII más medio del XIX. Y aquí está otra vez la subida actual. Esta es la subida actual del palo de Hockey. Estos son los datos de dos autores sobre el contenido de CO2 en esos momentos, que estuvo muy baja, sobre 250 partes. Ya les digo que con 150 o 175 se paraliza la fotosíntesis, y ha ido subiendo lentamente, a pesar de toda esta curva que no tiene nada que ver, hasta la actualidad. Este es el palo de Hockey. Esto es la zona de la pequeña edad de hielo, desde el año 1000 al año 1600. Del año 1000 al año 1600, pues bueno, la temperatura empezó a caer relativamente, cayó medio grado, hasta hacia el año 1300, luego subió un poquito, y luego ya a partir de 1400 se desplomó muy grandemente hasta llegar a estos niveles de un grado, de casi un grado y medio por debajo de la temperatura, digamos, de referencia. Y fueron todos esos siglos que fueron muy malos para toda Europa. Ahí se produjeron guerras, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, la paz de Westfalia, las pestes, hubo varias pestes en esta época, no había comida, en fin. Los ríos en Holanda se congelaban, gracias a la cual los tercios de Flandes podían avanzar, en fin. La Inmaculada Concepción es la patrona de infantería por eso, porque se congeló en Bosela y los tercios pudieron avanzar y ganarlos a los holandeses. Eso lo puedo explicar en otro momento. Y como ven, el CO2 estaba permanentemente en 280 partes por millón. No parece que haya mucha correlación. El desfase, vamos a hablar del desfase. Esta es la curva de Groenlandia. Aquí el último ciclo, aunque parece que las dos curvas coinciden, pues no es exactamente así. La curva de la temperatura y la curva de CO2, si se analizan tramito por tramito, no coinciden. Por ejemplo, en este tramo de aquí, que en la figura está así porque la gráfica está comprimida, verán ustedes que es así. Y hay un desfase de 800 años entre el pico de temperatura y el pico de CO2, que es el tiempo que se tarda en que el océano vierta a la atmósfera el CO2. ¿Qué influencia tiene la radiación solar? Pues mucha. Esto es el Sol, con sus llamaradas de plasma. Esto es la galaxia en la que vivimos, que emite radiación cósmica. Y esto es la relación que existe en la radiación solar y la temperatura. La radiación solar que recibimos y la temperatura, que es la base de la temperatura en la Tierra.
este trozo pequeñito, vienen las dos curvas, pero esto es la curva del CO2, que no tiene mucho que ver. La radiación, a ver si esto lo explico bien, porque siempre me lío. A ver, este es el ciclo de manchas solares del Sol. Actualmente estamos en el ciclo 25, esto es más atrás, estos son los años 2000. Hoy día, esto es un ciclo que tiene 22 años, entre pico y valle hay 11 años, y de pico a pico hay 22 años. Mide las manchas solares que presenta el Sol. Cuantas más manchas solares, más actividad solar. Cuanta más actividad solar, más viento solar. Más fuerte es el viento solar que nos llega a la Tierra. El viento solar no entra a la Tierra debido a nuestro campo magnético, que lo desvía. Pero a la vez que no entra, impide que entre la radiación cósmica que viene de la galaxia. La radiación cósmica es importante porque en los niveles altos de la atmósfera ioniza los átomos. Y al ionizarlos, el agua se pega a los iones y nuclea y forma gotas de lluvia y nubes. Cuanto más viento solar hay, menos radiación solar hay, menos radiación cósmica hay, menos nubes se forman y más se calienta el planeta. Cuando el ciclo se invierte y no hay manchas solares, hay poco viento solar y por tanto la radiación cósmica puede ionizar más la atmósfera y producir más nubosidad. Con lo cual el planeta se enfría, aunque también hay un segundo efecto que es que no deja escapar el calor de la Tierra. Hay un efecto combinado. Ahí tienen ustedes la relación que hay entre temperatura y nubosidad. Esta es la nubosidad que depende de la radiación cósmica que entra y del viento solar más o menos fuerte, y esta es la temperatura. Bueno, cuando hay un acontecimiento climático importante como el Niño o una erupción muy fuerte como el Pinatubo, pues se producen variaciones, obviamente. Modelos. Desde mucho tiempo ya hemos hablado de los modelos para calcular la temperatura media global, pero desde entonces se hacen muchos modelos climáticos que intentan comprender una cosa que es caótica, que es el clima de la Tierra. Es decir, el clima de la Tierra tiene muchas variables que no conocemos bien, tiene muchas relaciones entre esas variables que no conocemos bien, y se intenta modelar con modelos informáticos. Por delante diré que los modelos informáticos de lo que sea no son ciencia, son una ayuda a la ciencia, no son ciencia. Es decir, uno puede hacer un modelo y como lo hago yo, lo hago como yo quiero, sobre todo si no controlo bien las variables y las ecuaciones que relacionan unas variables con otras. Y eso es lo que está pasando. Todos estos rayitas que se ven por aquí son 102 modelos que se han ido haciendo desde los años 70, y estos son datos reales de medidas del calentamiento en la atmósfera, con globos sondas, con satélite, etcétera, etcétera. Bueno, pues ningún modelo consigue simular lo que ya ha pasado, que es hasta aquí. Todos se sobrecalientan, por decirlo así. Mucho, además, ¿eh? Se sobrecalientan mucho, desde 0,8 grados. Una cosa, se calientan mucho respecto a la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que en 30 años la temperatura ha subido 0,5 grados, es decir, 0,16 grados por década. Siempre. Aquí se ve también. ¿Qué implicaciones económicas y sociales tiene esta política climática basada en la hipótesis antropogénica? Que creo, ustedes pensarán lo que quieran, en mi opinión es evidente que el calentamiento no tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero tipo CO2, con otras cosas tiene que ver. Bueno, pues es importante que conozcan esta gráfica. Esta gráfica pone en relación el consumo total de energía en el mundo con el Producto Interior Bruto del mundo. Entonces, hay una relación evidente. Cuanto más nos desarrollamos, más energía consumimos. Esto está en Julios, que es una medida muy rara, pero esto es una cantidad casi incomprensible de energía que consumimos hoy en día. Y hay una relación evidente entre el PIB, que es esta línea de aquí, de 12.000, 16.000, 19.000, y la esperanza de vida de los seres humanos. Es decir,
cuanto más energía consumimos, más PIB tenemos, y cuanto más PIB tenemos, más vivimos. Es así. Hay que diferenciar entre... Es que habitualmente, esto es una cosa que me interesa mucho comentárselo, la opinión publicada confunde siempre la energía con la energía eléctrica. Es decir, siempre que vean ustedes una cosa diciendo que es que hoy en España el 60% de la energía ha sido producida por eólico y solar, eso quiere decir que el 60% de la energía eléctrica que ha consumido ese día España ha sido producido con eléctrica y solar. Pero es que resulta que la energía eléctrica en España, en Europa y en el mundo no es nada más que el 20% del total de energía que consumimos. El 20%, es decir, el 60% del 20% es el 12% de toda la energía que consumimos aquel día. Porque la energía eléctrica es una energía secundaria que producimos a partir de gas, petróleo, carbón, nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar y alguna cosa más. Pero todos consumimos todos los días gas, petróleo y carbón, y uranio también. El uranio solo para energía eléctrica, pero por ejemplo el gas para ducharnos por la mañana. Medio metro cúbico de gas por persona para ducharnos por las mañanas, por ejemplo. La energía eléctrica es una energía secundaria que se produce a partir... Bueno, ya el hidrógeno sería una energía terciaria, porque la produciríamos a partir de energía eléctrica, lo cual ya es rizar el horizonte. La Agencia Internacional de la Energía nos dice que en Europa, no me acuerdo el año exactamente, la industria consume el 35% de la energía, el transporte el 27%, las calefacciones, tanto residencial como comercial, consumen el 19%, y solo las actividades industriales basadas en energía eléctrica consumen el otro 19%. Es decir, todo esto es gas, petróleo y carbón de forma directa. Y en este tramito, aquí, en esta zona de aquí, ni siquiera, porque buena parte se consume con gas y carbón, y solo una parte es eólica y solar. Lo mismo en el mundo es igual. 33% de petróleo, 24% de gas y 28% de carbón. La nuclear representa un 4%. Del total de la energía que consumimos en el mundo, la hidroeléctrica es un 6,8%. Esto va a ser siempre así, porque ya los ríos prácticamente, salvo en África, están todos convenientemente regulados. Y las renovables, después de 20 años de grandes inversiones, solo han conseguido cubrir el 3% de la energía que necesita el mundo. No de la energía eléctrica, sino de toda la energía que necesita el mundo. Esto es una gráfica también de la Agencia Internacional. Estos datos están todos en internet, o sea, solo hay que buscarlos. Esto es el consumo mundial de energía desde el año 94 hasta la actualidad. La curva siempre es ascendente. No se ha dado todavía, salvo en pandemia y alguna... Esto es la crisis de 2008. Aquí falta la pandemia, porque esto sigue subiendo. Ya no son 600, son 620 en el día de hoy. Y bajando para abajo, hacia abajo, siempre la curva es ascendente. Siempre consumimos cada año más energía que el año anterior. Siempre. Y todo esto es gas, petróleo y carbón. Y solo esto es energías renovables. Aquí lo ven en las cuotas. 33, 28 y 24, gas, petróleo y carbón. Baja algo el petróleo, sube el gas, el carbón más o menos permanece estable, la hidroeléctrica son el 7 y el 5 y el 3 pues son las renovables, etcétera, etcétera. Y esto es así, o sea, reservas hay en el mundo. En 20 años las reservas de petróleo, por ejemplo, han crecido mucho. Las de gas natural también, aunque eso te dicen, es que se va a acabar el petróleo y el gas. Pues no se va a acabar. Y el carbón más o menos sigue igual, porque el carbón lo conocemos todo. Sabemos dónde están todas las cuencas de carbón, prácticamente, se mantiene estable. Un resumen es que en 20 años hemos consumido 660 millones de barriles de petróleo. Y las reservas han aumentado 470.000. Al año consumimos 37.000 millones de barriles, 37.000 millones de barriles. Y tenemos reservas a la fecha para 45 años. Las reservas aumentarán por
por mejoras tecnológicas, esto podemos discutirlo más adelante. El gas pasa lo mismo, se consumieron en 20 años 29.000 BCM, un BCM es 1 kilómetro cúbico de gas en condiciones de superficie, pero las reservas han aumentado en 66.000 BCM, consumimos 4.000 BCM por año, y hay reservas para 50, además hay reservas para 50 años, pero además últimamente en los artículos científicos estamos comprobando que el gas se puede considerar casi una energía renovable, porque es que explotando los yacimientos, al bajar las presiones, más gas sube desde abajo. Se dan esos casos curiosos. Se vuelve a rellenar los yacimientos de gas, los de petróleo no, pero los de gas se rellenan, por decir así, desde abajo. O sea que casi sería una energía renovable. No tanto, pero bueno, se está observando ese fenómeno. Y en el carbón, pues bueno, el carbón es la energía del futuro. Es decir, el carbón, se han consumido 60.000 millones de toneladas en los últimos 20 años. Las reservas son estables, porque conocemos todas las cuencas, 1,707 billones millones europeos de toneladas de carbón, y consumimos 8.000 millones de toneladas por año. 8.000 millones. Solo la India y China consumen 4.000 millones de toneladas de carbón por año. Como les digo, será la energía del siglo XX, XXI y XXII. ¿Es posible dejar de consumir hidrocarburos como se plantea en toda la opinión publicada? Pues no. Pues no. ¿Por qué? Pues porque representan el 80% y en 2050, en lugar de ser 8.000 millones, seremos 9.000 millones de habitantes. El PIB habrá progresado y se habrá multiplicado por 3, porque todos los países desarrollados se van a desarrollar y por tanto volveremos a seguir consumiendo entre el 70 y el 80% de nuestro consumo con gas, petróleo y carbón. Y emitiremos, que es a donde yo quería llegar, del orden de 50 gigatoneladas de CO2 por año. No 35 como ahora, sino 50. Esto yo lo llamo la tozuda realidad. Y la transición energética está muy bien, que se pongan todos los molinos que se quieran poner, todas las solares que se quieran poner, pero también es un ídolo con pies de barro, pues porque para electrificar la economía habrá que producir más electricidad, y la electricidad se produce con gas, petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Y energía de origen nuclear. Las políticas ambientales actuales son por tanto contradictorias, porque pretenden una cosa y su contraria, y incentivar la producción y consumo de energía eléctrica, pero a la vez no tenemos materiales necesarios para esto. Por ejemplo, para incentivar la producción de energía eléctrica y el consumo habría que cuadriplicar la producción de cobre. No tenemos, hoy día se producen 10 millones de toneladas de cobre al año, y habría que pasar a 40 millones de toneladas de cobre, porque la energía eléctrica viaja por cables de cobre. Otros elementos necesarios por esta transición son el litio y el cobalto, el vanadio, etcétera, etcétera, el níquel. Y entonces Europa ha decidido que tiene que ser autosuficiente, no autosuficiente, porque eso no es posible, pero bueno, tener una buena parte de la producción minera dentro de la Unión, con la oposición de los movimientos ecologistas, medioambientalistas, etcétera, etcétera. En España hay muchos minerales de cobre, litio, wolframio, tantalio, tierras raras, que tienen enormes dificultades para ser explotados. Claro, los objetivos de la Agenda 2030, pues bueno, pues son los que son, ¿no? Una carta a los Reyes Magos, ¿por qué? Pues porque el fin de la pobreza requiere trabajo, requiere producción, requiere fábricas. La gente para salir de la pobreza, tiene que trabajar y obtener resultados. Eso requiere energía. Y llegar al hambre cero. Para llegar al hambre cero habrá que roturar campos, explotarlos, transportar los alimentos, etcétera, etcétera. Energía. La salud y el bienestar, pues habrá que crear hospitales. Los hospitales son intensivos en energía, solo por los sistemas de refrigeración, por las luces 24 horas, etcétera, etcétera. Energía. La educación de calidad, pues habrá que hacer colegios, para lo cual hace falta cemento, que consume energía, hace falta un montón de cosas. El quinto es la igualdad de género. Bueno, yo no sé si esto requiere energía o no, ¿eh? No lo sé. El agua limpia y el saneamiento, lo mismo. Hay que hacer obras, hay que meter tubos de acero
que hay que producir, en fin, todo eso requiere energía. Y a mí el que me gusta mucho es este que dice energía asequible ¿y qué? Y no contaminante. Pues muy bien, pues a ver, ¿de dónde sacamos toda esa energía? ¿Qué hace falta? Pues una carta a los Reyes Magos, la necesidad de grandes cantidades de energía, y la energía barata y segura hoy por hoy y en el futuro es los combustibles fósiles. ¿Qué quiere que les cuente? Bueno, esto vamos a parar porque igual esto es motivo de discusión después. Vamos a parar aquí. Pues estoy a su disposición para cualquier debate que quieran introducir.